Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Mi nombre es Juan Stack, me encuentro en la conducción de este espacio. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Contamos en esta ocasión con la presencia de la maestra María Eugenia del Valle. Gracias, maestra, por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias, Juan Stack, que es un gusto para mí estar con ustedes otra vez. Y digo una vez más porque ustedes recordarán que ya estuvo en este espacio hablando sobre el Caribe, sobre las Antillas, sobre la geopolítica, sobre la historia y diversos temas referentes a esta área tan importante de Latinoamérica, que siempre mencionábamos en la entrevista anterior, que siempre se habla de Latinoamérica y el Caribe como un ente aparte, y aquí estamos en una actitud más integradora, ¿verdad? Y para hablar más, abundar un poco más sobre este tema del Caribe y las Antillas, hoy el tema específico va a ser sobre, hemos titulado este programa de la Española a República Dominicana, identidad y herencia de tres culturas. Y pues para empezar vamos a ver, doctora maestra del Valle, casi doctora, casi, sí. Subdirectora de Historia Contemporánea de la Dirección de Estudios Históricos de nuestro instituto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este pedazo de tierra en medio del mar, que es la isla La Española? En primer lugar, yo creo que hay que tomar en consideración que aparte del territorio que ocupa la isla, el espacio que ocupa en nuestra historia es también muy importante. Es, si bien la más grande de las islas de las Antillas, la influencia y la cercanía que hemos tenido con esta isla ha sido desde épocas remotas muy importante. No hay que olvidar que es hoy República Dominicana es donde va, la presencia de Colón, desde luego, y donde vamos a tener, inclusive ahí se dice que están sus restos, hay una polémica alrededor de esto, pero pues tenemos la primera iglesia de América, los primeros monumentos históricos de América, los podemos encontrar en este lugar. La historia de la isla La Española se remonta siglos atrás, desde la conquista, cuando vemos cómo su población es diezmada por la presencia de los conquistadores que se asientan primeramente en las islas del Caribe, sobre todo en La Española, y también en Cuba, pero vemos cómo desde ese momento se va a empezar a diezmar la población taína, una población que era una población de la localidad, y poco a poco se va acabando esta población por los trabajos forzados, por inclusive también epidemias que se traen de esta presencia. No hay que olvidar que también la viruela que atacó a nuestro país en los primeros años de la conquista, también estuvo presencia, también diezmó parte de la población en el Caribe. ¿Cómo eran los taínos antes de ser, digamos, contaminados? No sé si sea la palabra. Por los europeos, diezmados. Sí, porque disminuyó la población brutalmente, pero Colón llega y se encuentra, digamos, con una población idílica, digamos, gente que vivía en condiciones muy sencillas, que no tenían no había arquitectura, no había, en fin, se dedicaban al campo, a la caza, a la recolección, pesca, a la pesca. Tenían algún tráfico interislas también,
era una población no beligerante. Ujú. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Los taínos no eran beligerantes. Y pues choca esta... son dos mundo que encuentran ellos totalmente ajeno, un mundo que llega pleno de armas, de armaduras, de personas totalmente ajenas a lo que ellos vieron. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que ha rescatado un investigador del CIALC, de la UNAM, Jesús Serna, que él ha tratado de rastrear, porque esta población se extinguió. ¿Cómo podemos, aparte de, como dice usted muy bien, no había una gran arquitectura? Si acaso se han encontrado algunos restos de asentamientos de la población taína, pero ¿cómo rastrearla? Entonces él ha rastreado actualmente en el lenguaje. Ujú. Algunas de las palabras que se usan todavía, y él da muestra ahí en sus estudios, de cómo estas palabras han persistido hasta la actualidad. Y entonces él nos propone una hipótesis realmente muy interesante, que es que efectivamente, si bien los diezmaron y finalmente los extinguieron, sin ellos, los españoles y otros europeos no hubieran podido sobrevivir en esas islas, porque encontraron un clima absolutamente diferente de lo que ellos conocían, y inclusive fenómenos como de los cuales hablaremos cuando hablemos de República Dominicana, de los ciclones, la misma palabra, bueno, aunque la palabra huracán no viene de ahí, pero ellos sí tienen inclusive hasta un glifo que alude a este fenómeno meteorológico. Entonces, sin ellos, los españoles no hubieran podido sobrevivir, porque ellos les podían decir cómo comportarse en un ambiente totalmente adverso a lo que ellos traían en toda su cultura y su manera de vivir. Y esto posiblemente, y es lo que la hipótesis del maestro Jesús Serna, ha quedado en esas pequeñas palabras que todavía se usan, Hawái y otras palabras. Ah, sí. Ahorita, bueno, la estoy diciendo, no sé si sea exactamente la correcta, pero él menciona varias palabras. Cuando nosotros hablamos con un puertorriqueño, con un cubano, con un dominicano, esas palabras persisten, son palabras que vienen pues de las poblaciones aborígenes, ¿no? Entonces, si bien se extinguió, y cómo poder rescatar esa presencia, el maestro Serna nos da una muy buena lectura de lo que podemos nosotros conocer de ellos. Pero, desgraciadamente, eran, si bien no era una población muy, muy extensa, sí era una población importante, pero se fue acabando. También por los trabajos forzados a los que fueron ellos llevados. Se hablaba de 120,000 habitantes más o menos. Bueno, yo traje una cifra más o menos de unos, que hay varias. Sí, hay varias cifras, posiblemente 400,000, entre 400. Bueno, aquí se dice sí. Una población taína, bueno, pues no nada más en esta isla, ¿no? Entonces, claro, en Puerto Rico, en Cuba. Sí, en donde existía un poquito más, podría ser un poco más, pero pues llega a diezmarse para siglo XVI a 60,000. O sea, vemos un descenso dramático de la población. Entonces, que desciende la fertilidad, obviamente, las enfermedades. La fertilidad, las enfermedades, el trabajo forzado, y pues todo este choque civilizatorio, ¿verdad? Que produce en ellos un total desquiciamiento de lo que ellos conocían, y para adaptarse a esa nueva realidad,
bueno, pues es muy difícil por esas condiciones, ¿no? Entonces, posteriormente empieza a llegar ya la población de esclavos, la población negra. Ujú. Y esa es la que vamos a tener una presencia muy importante en todas las islas del Caribe y en República Dominicana y Haití, lo que fue anteriormente la española, ¿no? O sea que el mestizaje, ahí comienza un mestizaje no solo europeo o taíno, sino también africano, digamos. Pues sí, por supuesto. Así Claro son que sí. tres culturas, como Sí. decíamos que se iba a llamar esta conversación, herencia de Exactamente. tres culturas. Herencia de tres culturas, que yo creo que tendría que ser más, porque tenemos ya una presencia importante de otros grupos, de otros grupos tenemos, aparte de los europeos, tenemos presencia de hindús, del Asia, Chinos. también de chinos, sobre Ujú. todo, porque hubo también un tráfico de esclavos de chinos, ¿no? Ujú. Ujú. Inclusive hay un pintor cubano, Lam, Wilfredo que él Lam. es Ujú. precisamente de madre mulata y en su ascendencia está lo chino, ¿no? Ujú. Ah, que no sabía. Sí, sí. Ujú. De Wilfredo Lam, Entonces, gran pintor, por cierto. Sí, exactamente. Pues viene entonces una población importante como producto de este fenómeno de la trata de esclavos, y por eso es que vamos a ver una importante presencia de la afrodescendencia en las islas del Caribe y en República Dominicana y Haití, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Ahora, a nivel económico no hubo gran interés de los españoles en cuanto a recursos, digamos, bueno, buscaban el oro, eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Sí. Buscaban el oro y ahí no encontraron, digamos, materialmente gran cosa que explotar. Fue cuando empiezan a explorar hasta Yucatán, que creían que era otra isla, y resultó que no, que era ya tierra firme, ya era un continente. Exactamente, sí. Y esto de algún modo salva, si lo podemos decir en esas palabras, a esta población de estas islas del Caribe, de Cuba, Puerto Rico, la Española. ¿Cuándo llega esta, digamos, primero llegan los españoles, pero cuándo llegan los franceses al extremo occidental de la isla? Sí, en realidad las islas del Caribe no fueron apetecibles para las potencias, sobre todo la potencia española, específicamente por lo que usted menciona. Uh-huh. Entonces eran tierras que se dejaron ahí no apetecibles, precisamente porque no encontraban esos recursos, y precisamente es cuando llega la primera presencia francesa, y también vamos a tener la presencia de otras potencias también en el Caribe, de estas tierras abandonadas, de las cuales ya hay el estudio de nuestro compañero, ahorita su nombre, que habla sobre los piratas, y que pues son los ingleses, los franceses, García de León, Antonio, sí. García de León, cómo van entonces llegando a estos lugares que no los despreciaron en realidad en un principio, ¿no? Uh-huh. Llegan holandeses, ingleses, sí, ingleses. ¿Qué más? Bueno, franceses, españoles, obviamente. Sí. Uh-huh. Pero hay otras, creo que principalmente esos cinco. Son ¿sí? básicamente ellos, sí. Y llegan entonces los franceses, se asientan en esta parte de la isla, y precisamente ahí viene toda esta historia de cómo la República Dominicana se va a independizar, no de España, sino de Haití. Hay que recordar que la primera independencia en América, bueno, desde luego después de Estados Unidos, 1776, es la haitiana, 1804. Qué curioso. Nosotros en la Dirección de Estudios Históricos celebramos en 1994 precisamente esa fecha
tan importante para Haití. Entonces, la independencia haitiana es precursora de muchas independencias latinoamericanas. Sin embargo, la independencia de República Dominicana viene precisamente de toda esta presencia y dominación en un momento dado de Haití sobre la isla. Hay un momento donde República Dominicana quiere inclusive anexarse a Colombia, pero en realidad la independencia de República Dominicana es con respecto a Haití, es la que se celebra siempre a principios de año. Y ha habido una relación entre los dos países siempre muy, muy tensa, sobre todo en la frontera. No hay que olvidar que no hablaríamos en este momento de la historia de Haití, que es una historia verdaderamente riquísima. Algún día se le tendría que dedicar un programa especial sí, a toda la historia de Haití. Yo me centraría más hacia la otra parte, hacia la parte de República Dominicana. Primero, diciendo que precisamente la independencia es con respecto a Haití. Perdón, no sé si por esas fechas sea cuando firman hay un tratado en el que dividen dos partes de la isla y la dividen como en 3 y 2 tercios son para Dominica. ¿Es en esa época o antes? Es más o menos en esa época, sí. Y esa frontera no queda muy delimitada. Es una frontera muy porosa. La población haitiana es una población en un territorio más pequeño que el de la dominicana, y obviamente el crecimiento de la población va a presionar a la frontera para que parte de la población pueda irse hacia la otra parte de la isla, ¿no? Y ahí vamos a tener momentos muy muy dramáticos, como el que se ha mencionado de 1937, con una masacre terrible de la población haitiana. Pero podríamos ir, antes de abordar esa parte, nada más señalar que sí, la frontera, como muchas fronteras en Latinoamérica, ¿verdad? El siglo XIX es un momento en el cual estas fronteras, ¿verdad?, se están delimitando. No está excluido el caso de la República Dominicana con respecto a Haití, y esa delimitación no muy especificada. Me gustó el término porosa. Sí. La frontera porosa. Es una frontera como la nuestra también, ¿verdad? Que ha sido con Estados Unidos, y como los vecinos del sur lo tienen con nosotros, ¿no? Sí, me acuerdo en 58, 59, aquí lo del chamizal fue así como un acontecentimiento. Recuperamos territorio. Exactamente. Un pedacito así, pero lo recuperamos. Un pedacito, ¿verdad? Sí. Pero en fin, el nombre de República Dominicana, ¿de dónde viene? ¿Por qué la nombran así? Por Domingo de Guzmán. Ajá. Y en realidad pues se establece ya la República Dominicana a mediados del siglo XIX, ya con una historia política que va a tener momentos de mucha tensión y momentos muy difíciles para este país. ¿Cuándo empieza Estados Unidos a interesarse en Dominicana? ¿En el siglo XIX? Desde el siglo XIX, obviamente. Estados Unidos ha visto siempre el Caribe como una zona geoestratégica. Y ha querido pues tener un dominio de las rutas del Caribe, porque pues es la entrada a una parte importantísima de América.
inclusive un geoestratega estadounidense lo llamó el Mediterráneo americano. El Mediterráneo americano. Y ha tenido, sobre todo durante el siglo XX, un afán muy específico por tener un control de esta área. Pero como remontándonos, o sea, no remontándonos, sino yendo hacia atrás, como estas islas no fueron muy apetecibles por las grandes, sobre todo por España, llegaron presencia de otras potencias europeas. Sin embargo, todo lo que eran las rutas marítimas y todo lo que era el tráfico comercial, pues siempre quiso ser, no controlado, pero sí es un área que a Estados Unidos siempre le ha interesado. ¿Cómo funcionó en esta área lo de la evangelización? Yo creo que fue muy diferente a la de la tierra firme, ¿no? La que se hizo en Mesoamérica. En el Caribe fue diferente la evangelización. ¿Fueron los dominicos los que llegaron? Pues llegaron dominicos, llegaron franciscanos, llegaron varias órdenes. Dice por lo de Santo Domingo de Guzmán, exactamente, ¿no? Bueno. Sí, sobre todo, pero la evangelización yo creo que sí tiene una constante en toda América. Realmente sí era erradicar las creencias de estos grupos e imponer una nueva, la evangelización es eso, ¿no? La conquista de la fe, ¿no? Preguntaba de Santo Domingo y los dominicos porque me llamó la atención que, por ejemplo, en Oaxaca hay 14 municipios que tienen el nombre de Santo Domingo, sí, con su topónimo ya en náhuatl, en lengua propia, mixteca o náhuatl, en fin. Pero entonces la presencia dominica, no sé si, para que un país se llame Santo Domingo. Sí. Es muy poderosa, ¿no? Sí, fue realmente muy importante la presencia de los dominicos en las islas del Caribe, sobre todo en República Dominicana. Ahora, en cuanto a la evangelización, pues yo realmente pienso que sí es una constante como se aplicó en todo lo que fue la llegada de los conquistadores y con la presencia de las diferentes órdenes, ¿no? Sí. En México pues tenemos también la destrucción de muchos de los códices de los indígenas. Claro, edificios, monumentos, ídolos. En República Dominicana y Haití pues no tenemos eso, no había una cultura que tuviera, no eran altas culturas, eran culturas, como ya lo dijimos, de agricultores, recolectores, cazadores, que sí tenían un comercio entre algunas de las islas, pero no era una cultura que tuviera tampoco un gran desarrollo de sus ni de la escritura, ¿no? Pienso, por ejemplo, en eso que llaman sincretismo, que aquí en las culturas de lo que hoy es México se mezclan mucho los rituales muy antiguos con el cristianismo, con el catolicismo, en las fiestas populares. ¿De qué manera se da esto en el Caribe, en Santo Domingo, en Cuba, en Puerto Rico? Porque son otras religiones las que se mezclan ahí. Por un lado están los taínos, de los que, como usted dice, el maestro Serna dice que hay cuestiones en el vocabulario que todavía se conservan, pero en cuanto a las costumbres, no sé qué tanto es la influencia de los afrodescendientes en esa región. Creo que es más poderosa que la indígena. Que la indígena. Bueno, que la nuestra. Sí, la mesoamericana. Sí, sí. No, obviamente, si estamos hablando de una población que se extingue y que realmente no tiene una sobrevivencia a lo largo de los siglos, sino lo que le mencionaba yo del maestro Serna, que puede seguir rastrearse en
inclusive en el lenguaje actual, sí tenemos la presencia de afrodescendientes, que obviamente ahí sí tenemos un sincretismo con el catolicismo. Uh-huh. Sí. Y sobre todo, bueno, pues en Cuba y en República Dominicana también, ¿no? Entonces sí vamos a tener algunas pues mezcla de estas, porque el conquistado, si bien no acaba totalmente con su cultura y sus creencias, queda soterrada y puede ir saliendo en algunos rituales. Eso lo hemos visto aquí en muchas de las presencias de nuestros rituales católicos, que pues apuntan a este sincretismo. Efectivamente, también en el Caribe sucede lo mismo. Son pueblos trasplantados, como dice Darcy Ribeiro. Algunos de los esclavos que venían a venderse a estas tierras, se les decía que se podían si les cortaban la cabeza. Bueno, había muchas amenazas, pero muchos de ellos inclusive se suicidaban porque pensaban que era una manera de ir ahí con sus dioses, ¿no? Pero además fueron de diferentes partes que fueron llegando se fueron, algunos llegaban a otras partes de América donde eran vendidos, los que se quedaban en el Caribe. No todos venían de la misma región, pero sí estos pueblos, estas poblaciones que llegan y se asientan en estos lugares, queda esa cultura ahí soterrada y va poco a poco saliendo en algunos rituales, ¿no? Sí. Mencionó a Darcy Ribeiro, que creo que fue un gran intelectual brasileño. Ajá. Él, ¿qué fue lo que aportó para el estudio de estos fenómenos étnicos o sociológicos en cuanto a una visión, se puede decir, integradora? Ajá. ¿Nos podría hablar un poco sobre Ribeiro y su punto de vista sobre estos temas? Yo creo que el aporte de Ribeiro es fundamental, porque es un latinoamericano que ve a la realidad desde este continente. Decía Rubén Bonifaz Nuño que somos un pueblo colonizado. Él inclusive tuvo un seminario en la universidad que se llama todavía, persiste a pesar de que él murió, el seminario para la descolonización. Uh-huh. Decía, somos un pueblo colonizado porque nosotros hablamos, sobre todo, se ve en algunas ramas de las ciencias sociales, desde los teóricos que vienen de Europa o bien desde Estados Unidos. O sea, ellos nos ven y nosotros lo repetimos. Uh-huh. Decía Rubén Bonifaz, somos un pueblo colonizado. Yo pienso que la importancia de Darcy Ribeiro es que es un hombre que ve a Latinoamérica desde Latinoamérica. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Y desde Latinoamérica él nos brinda su punto de vista teórico sobre la realidad. Es que no es lo mismo que nos digan es que en México esto, o en Venezuela o en Chile, desde una perspectiva sobre todo eurocentrista, que eso es lo que ha prevalecido uh-huh. hasta, y todavía lo tenemos en muchos centros. Él nos da una lectura, él nos ofrece una lectura de un latinoamericano que ve a los pueblos que se conformaron
en Latinoamérica y nos habla de pueblos nuevos, de pueblos trasplantados, en fin, de esta realidad vista por un teórico latinoamericano. Y yo sí creo que parte de esta colonización a la cual aludía Rubén Bonifaz Nuño, tenemos que ir nosotros volteando ya hacia nuestros teóricos. Uh-huh. Obviamente los de nuestro país, pero hacia Latinoamérica y hacia el Caribe. Tenemos personajes como Juan Bosch, por ejemplo, que nos habla de que el Caribe es la frontera imperial. Él nos habla de un caribeño que está viendo la situación de su entorno, de su país, del entorno de su país. Y esas son las visiones que nosotros tenemos que pues revalorar y realmente pensar que nosotros tenemos una gran riqueza en la teoría actual, en la teoría tenemos también grandes personajes, literatos del siglo XIX, bueno, ¿qué más que Martí, ¿verdad? José Martí. Pero volviendo a Darcy Ribeiro, creo que Darcy Ribeiro nos habla de esta perspectiva que él ve en Latinoamérica, nos habla de las revoluciones tecnológicas, de los procesos civilizatorios, cómo entre cada revolución tecnológica, que hemos vivido varias revoluciones, cada vez entre una revolución y otra, los tiempos se acortan. Y entonces entre cada revolución hay un proceso civilizatorio, cambia la cultura, cambia el lenguaje, cambia muchísimo. Y si estas revoluciones tecnológicas se van acercando cada vez más una a otra, el proceso civilizatorio cada vez no tiene tanto espacio y los pueblos, eso lo digo yo, sufren, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque no es lo mismo el aporte de una revolución de los nómadas a los agricultores. Bueno, pasaron siglos, y luego a las otras revoluciones, la revolución, inclusive si nos vamos un poco más cerca, la revolución industrial. Uh-huh. Pero ahora nos despertamos cada día con una nueva innovación. Y yo ahí vuelvo a Darcy y digo, bueno, él vio esto como estos procesos civilizatorios entre estos procesos de innovación. Si los pueblos necesitan procesar estas revoluciones tecnológicas. Uh-huh. En este momento ya están más allá, ¿verdad? Sí, que masticarlas, digerirlas, no hay, asimilarlas. Ya claro. No hay, ya entre una y otra se va cortando el tiempo, ¿no? Él menciona esto y muchas cosas más uh-huh. que habría que revalorar, leerlo, pero no solo a Darcy Ribeiro. Yo creo que hay que leer a Zabaleta, hay que leer a muchos otros, ¿verdad? Muchos otros latinoamericanos que han dejado escritos sobre teoría política, sobre muchos historiadores que han aportado mucho, pero seguimos con esta visión eurocentrista, o bien también toda esta dependencia que tenemos hacia los centros culturales también estadounidenses. Y yo vuelvo a la idea de Rubén Bonifaz Nuño: somos un pueblo colonizado. Sí, habría que cambiar, ¿verdad? Bien. Sí. Hacemos una pequeña pausa para compartir con nuestros ciberescuchas, cibernautas, que estamos en la serie Somos Nuestra Memoria de Radio INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, que estamos transmitiendo desde la colonia Roma de la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos mexicanos, para todo el planeta, a través de
radio.ina.gov.mx. Y en esta ocasión estamos platicando con la maestra María Eugenia del Valle Prieto Ortega, subdirectora de Historia Contemporánea de la Dirección de Estudios Históricos del INA, sobre De la Española a República Dominicana, identidad y herencia de tres culturas. Volvemos a esta conversación, maestra María Eugenia. Nos quedamos entonces en el siglo XIX, cuando se consolida la República Dominicana como tal, y viene ya todo el posterior movimiento que creo que es muy movido, valga la redundancia. Sí. Sí, vamos hacia... Perdón. Sí, no, adelante. Esta presencia estadounidense en esta área del Caribe es muy importante y a principios del siglo XX vamos a tener la presencia también de las invasiones estadounidenses, ¿no? La presencia de la militar. República Dominicana no es ajena a esta presencia estadounidense. Claro, anterior hay todo un proceso político muy movido en República Dominicana. Está la presencia de uno de los grandes dictadores dominicanos, que fue Ulises Hereo, era llamado Lili. No sabía. Sí. Y bueno, todo una serie de ajustes, pero llegando al siglo XX, a la época de las primeras décadas del siglo XX, vamos a tener entonces ya una invasión estadounidense a la República Dominicana, que va a beneficiar a una Guardia Nacional, como existieron en otros países que también sufrieron este fenómeno, la época de la zanahoria y el garrote, ¿no? de Woodrow Wilson, y ahí vamos a tener el fermento de uno de los personajes de otro de los grandes dictadores, que fue precisamente Rafael Leónidas Trujillo. Sí. Él antes de... Bueno, ahorita entramos en materia de Trujillo porque es todo un tema. Él fue jefe de la Guardia Nacional que habían puesto los estadounidenses, y ahí fue donde fue ganando méritos, fue ascendiendo en el rango militar, hasta llegar a un punto en el que estaba como ya madurito para que pase lo que nos va a platicar usted sobre 1930. Sí. Él llega obviamente él es un hombre que se va forjando precisamente como producto de toda esta efervescencia de las diferentes fuerzas políticas, y donde él hábilmente ve un espacio, es favorecido por la presencia estadounidense, y llega a la presidencia en 1930. Y ahí quisiera hacer un pequeño paréntesis que es realmente muy interesante. Cuando él llega a la presidencia, él se produce en esta parte de la isla, llega a esta parte de la isla un ciclón muy destructivo, que se llamó el San Zenón. Hay que recordar que los nombres de los ciclones tienen también una historia. En épocas antiguas, inclusive nos decía Pablo Mariñez, cuando llega el ciclón, obviamente hay un hoyo, ¿cómo le llaman? El ojo del huracán. Y luego la gente piensa que ya el ciclón ya se fue, y llega la otra parte del ciclón, ¿no? Y entonces Mariñez nos decía que la gente en República Dominicana decía, es que ahí viene el otro ciclón. No, era el mismo.
Pero la historia de los nombres de los ciclones es reciente, porque en esta época, y no nos vamos a ir más atrás, antes se le llamaba el ciclón o el gran ciclón, o inclusive en corridos en México yo he encontrado así, por ejemplo el del Hilda, el ciclón Hilda en los 50, que destruyó parte de Tamaulipas. Se refieren los corridos a este ciclón como el gran ciclón. Todavía ya estamos en la época de los 50. Pero los nombres, y en este momento en que nos vamos a situar, muchas veces tenían el nombre del santo cuando venía el ciclón. El día por eso del el santoral. San Zenón, que inclusive ya no forma parte del santoral católico, creo que ya lo sacaron a Zenón. Pero así lo llamaron, el San Zenón. Ataca el San Zenón y destruye completamente, si no completamente, una gran parte de Santo Domingo. Es una devastación terrible, hay muchísimos muertos, y entonces Trujillo hábilmente lo que hace es convertirse como en un benefactor. Viene la Cruz Roja, él sale a las calles, inclusive saca a los presos de las cárceles, los lleva para que ayuden en la reconstrucción, salvamento, en recoger cadáveres. Nos decía Pablo Mariñez que inclusive esos cadáveres luego los quemaban, que a lo mejor Trujillo metía ahí algún opositor también para eso nos decía Pablo Mariñez. Entonces él aprovecha este momento de una manera muy hábil, el inicio de su régimen, que va a durar más de 30 años, un poquitito más, 31. Pero sí. Muy hábilmente él se convierte en un protector, y la población que se ve desvalida, atacada y su ciudad destrozada, entonces él lo aprovecha de una manera muy hábil. Él era un hombre muy, muy poco ilustrado, él no tenía no tenía estudios, pero fue muy hábil para rodearse de un grupo de gente, sobre todo posteriormente de intelectuales de lo que se llamó la era de Trujillo. Pero era un hombre que sabía leer a veces los momentos y responder a ellos. La ciudad de Santo Domingo se destruye y un poco después se reconstruye ya con Trujillo en el poder y ya como un hombre muy poderoso. Inclusive, la arquitectura todavía se puede ver en Santo Domingo, con columnas, una majestuosidad que él reconstruye esa ciudad. Y parte de estas loas al gobernante, de los que lo rodean, sugieren que se le cambie el nombre a la ciudad y que se llame Ciudad Trujillo. Entonces ese nombre, o sea, inclusive decía un intelectual dominicano, la ciudad pierde hasta su nombre. No solo pierde sus edificios y parte de su población, pierde el nombre. Entonces se va a llamar Ciudad Trujillo hasta la muerte de Trujillo. Yo quería hacer ese paréntesis precisamente al inicio de este momento, cuando Trujillo asciende al poder, y que se deriva precisamente de este momento cuando llega el San Zenón. Inclusive creo que existe un merengue también ahí que se llama San Zenón. Yo he tratado de buscarlo. Algún día a lo mejor si existe lo encontraré. Pero sí marcó. Es uno de los ciclones que marca políticamente y socialmente algunos de los lugares donde llega y destroza. Aunque decía Pablo Mariñez, el ciclón es un mal que hace bien. Pues sí, porque es agua que llega a estas islas
que de otra manera se morirían, tendrían épocas de sequía terribles, ¿no? Increíble. Sí, otro ciclón aquí, el Hilda en Tamaulipas, el Katrina, son ciclones que definen políticamente, tienen trascendencia política y que quedan en el imaginario, porque hay muchos otros que son también muy destructivos, pero estos quedan en el imaginario. El San Zenón queda ligado a Trujillo, ligado al nuevo nombre de la ciudad y ligado a la era de Trujillo en el año en el que él llega, en el momento, en los años en los que él llega al poder. Quisiera hacerle una pregunta personal. Sí. Y es una pregunta de percepción. Usted ha estado en Santo Domingo. Sí. ¿Cómo se siente la ciudad? ¿Cómo es el ambiente? Obviamente no es igual que México. Ajá. ¿En qué es diferente Santo Domingo a nuestra Ciudad de México? ¿Cómo se huele? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se percibe? Como un pueblo generoso, un pueblo con una historia que se nota en sus edificios, se nota en sus centros académicos, una efervescencia de conocer, de investigar. No hay que olvidar que los años de la era de Trujillo fueron años en los que solo se leía lo que la dictadura o lo que parte de la que la dictadura propiciaba, y la oposición estaba muy, muy reprimida. Inclusive parte de nuestra política de asilo se ve como parte de esos grupos opositores a Trujillo que llegan a México. Entonces en este momento hay una efervescencia por estar viendo qué pasó en ese espacio, que si bien fue interesante en algunos trabajos literarios, pero hay una parte de la historia que quieren rescatar. Es un afán realmente encomiable. Uno ve la producción editorial, va a las librerías y ve esta efervescencia por sacar este momento, este otro, tal figura que empieza a dar su testimonio, inclusive algunas familias que formaron parte de los grupos de poder de la era de Trujillo. Pero aparte es un pueblo musical, es un pueblo donde la música es parte de la vida. Eso a mí en lo personal me gusta mucho, me llama mucho la atención. En el Archivo General de la Nación en República Dominicana, al final de la semana de trabajo, muchas veces en los centros de trabajo ahí ponen merengue, ponen música, alguna gente baila, o bien la gente cuando oye la música se baja, baila. Es un pueblo que siente en la música una parte muy importante de su vivencia cultural. Uh-huh. Obviamente no lo es todo, pero es un pueblo muy rico también en la gastronomía. Es una gastronomía realmente una delicia. La música, el merengue, que es uno de los, o la bachata, que es uno de los ritmos musicales, que ya es parte de la exportación de esta cultura, ¿no? Uh-huh. Inclusive lo vemos en las diásporas de dominicanos que están en varias partes de nuestro continente, ¿no? Es un pueblo con un origen cultural muy importante, y sobre todo hay algo que nosotros no hemos rescatado, y es cambio epistolar entre algunos intelectuales dominicanos y mexicanos. Esta parte epistolar que se ha perdido ahora con los correos electrónicos, ¿verdad? Pero que fue tan importante y que
que dio vida a un intercambio entre los grupos intelectuales, inclusive de la era de Trujillo, y de grupos intelectuales mexicanos y otros latinoamericanos, ¿no? Hay una parte de todo este momento de 1930, cuando Trujillo llega al poder, hasta su muerte en los años 60, donde vamos a ver que algunos de los intelectuales tenían un intercambio cultural muy importante con los mexicanos. Bueno, hay un personaje también de parte de la historia política dominicana, que es Balaguer. Balaguer fue un intelectual y pues también fue un dictador, ¿no? Que ocupó la otra parte cuando muere Trujillo, y que viene después toda la era de Balaguer, ¿no? Pero bueno, mencionamos de un plumazo a todo Trujillo, pero Trujillo. Antes de Balaguer, ¿qué pasa en estos 31 años que estuvo Trujillo al frente? Porque incluso Trujillo dejaba de ser presidente, colocaba uno, lo volvía a quitar, se volvía a poner él, en fin, hay todo un movimiento político en estos más de 30 años. ¿Qué pasó durante el trujillismo? Durante lo que le llaman la era de Trujillo. La era de Trujillo. ¿No? Sí, efectivamente, Trujillo se retira, pero queda atrás manejando toda la política. Después de y ahí sí, antes de seguir un poco con todo este proceso de la era de Trujillo, ya mencioné este momento interesante del Sancenón, que es el inicio de Trujillo, este cambio del nombre de la ciudad. Inclusive los libros que se editan en ese, se puede ver ahí Ciudad Trujillo, ¿no? En 1937, como parte de esta definición de las fronteras, hay una en esta parte de la frontera entre Haití y República Dominicana, la población haitiana, habíamos hablado de esta frontera porosa, pasaba a trabajar algunos de los campos, sobre todo de caña de azúcar de República Dominicana, pero ya existía en Trujillo esta idea del blanqueamiento de la población. Y obviamente, bueno, la presencia haitiana era una presencia más de afrodescendientes que no iba con esta política de blanqueamiento de la frontera, y ahí se suscita una de las grandes masacres de la historia del siglo XX, no totalmente difundida, pero yo creo que es algo realmente terrible, que ocurre en 1937 como parte de este movimiento de migrantes de Haití hacia República Dominicana. Sobre todo estos migrantes que, como los mexicanos que van a la pizca en ciertas temporadas y luego regresaban a México, inclusive decían los estadounidenses, la migración en principios del 20, nos conviene la migración mexicana porque se regresa a su país y si se enferman los curan las familias. Ahora sí, ya cerraron la frontera, obviamente, bueno, pues todo eso les queda ya del lado estadounidense. Bueno, esta población haitiana también en algún momento era una población que se movía o algunos pues sí se quedaban, porque había en esta parte de la frontera de República Dominicana pues opciones de trabajo. Pero entonces Trujillo decide cerrar la frontera y se produce una masacre de haitianos para precisamente cerrar la frontera, delimitar la frontera, y los grupos, los militares, los que reprimían esta migración, se habla de unos 12,000 haitianos que fueron masacrados.
Esto lo retoma Vargas Llosa en su libro La fiesta del chivo, donde les decían a los haitianos que dijeran perejil. Si decían perejil, pues eran haitianos, si decían perejil eran dominicanos, porque pues a veces era difícil identificarlos, ¿no? Sí, porque en su lengua, en el creol no existe la R. No R. Como tal, sino R. Sí, re. pero en República Dominicana, pues también los rasgos de afrodescendientes pues son muy vistos en las poblaciones de la frontera, ¿no? Entonces, para reconocerlos, y entonces se lleva a cabo una masacre terrible, masacre tan dura tan fuerte que hace que se rompan relaciones con el gobierno de Haití. Y ahí entra una negociación entre los dos países, cobijados por organismos ya panamericanos, donde se llama a la presencia de Cuba, la presencia de México y la presencia de Estados Unidos para mediar en este conflicto. ¿Y quién es el mediador en este conflicto? ¿Quién es la presencia mexicana? Pues es Lázaro Cárdenas, precisamente. Obviamente a través de su embajador en Estados Unidos. Pero ¿quién iba a aceptar Trujillo como mediador y quién iba a aceptar el presidente haitiano? Pues tenían que ser figuras que a ambos países pudieran reconocerlos. Entonces, por eso, tanto Haití como República Dominicana ven en Lázaro Cárdenas una persona que sí lo aceptan, ¿no? Entonces, pero esto es antes de 1937, es un año antes de que se reelija Trujillo. Y ahí es donde no se reelige Trujillo y llega a la presidencia otro presidente, pero Trujillo sigue obviamente atrás de estos, de Jacinto B. Peinado, de Troncoso, y él vuelve al poder. Después de que vuelve al poder, se vuelve a retirar y entonces deja a su hermano en los años 50, que era Héctor B. Trujillo, llamado el Negro Trujillo. En República Dominicana a casi todas las personas les ponen un sobrenombre. Entonces muchas veces se les, inclusive hasta en las esquelas a veces aparece el nombre de la persona y el sobrenombre, ¿sí? Es muy recurrente esa práctica. Entonces se le conocía como el Negro Trujillo. Pero aparte de que Trujillo logra imponer a uno de sus hermanos como presidente, también los hace beneficiarios de la política de industrialización, de construcción de carreteras, de producciones agrícolas, de todo. Trujillo acapara todo, y sus hermanos, los medios de comunicación, por ejemplo, estaban en manos de uno de sus hermanos, toda la parte de la agricultura, todo él va colocando. La familia de Trujillo es una familia que detenta el poder junto con, y obviamente Trujillo a la cabeza, pero por eso se le llama la era de Trujillo, porque los que gobiernan desde que él llega en la década de los 30 hasta que muere, todos fueron puestos por él, ya fuera su hermano o fueran otros personajes que él ponía y que era él el que gobernaba. Otro personaje también muy importante fue Balaguer. Balaguer era la sombra tras Trujillo, ¿verdad? Que era un intelectual orgánico, como dijeran, sí. ¿Verdad? ¿Balaguer cuánto tiempo duró? Más o menos también varias décadas, no sé si fueron 30,
3 décadas, pero sí, ya ciego seguía gobernando, completamente ciego. Era un hombre soltero, se dice que hay familia de él, pero él estuvo enamorado del poder, casado con el poder, y ya ciego, completamente ciego, seguía gobernando. Sí. En cuanto a la cuestión étnica, en Dominicana predominan los mulatos, ¿sí? O más que la población afrodescendiente, o más que los indígenas, si es que quedan algunos. Sí. Como que es una población mulata en su característica fisonómica, o como se dice. Bueno, es más mestiza que la haitiana. Sí. Por eso hay un gran rechazo. Inclusive yo había mencionado que en República Dominicana, cuando se les emite el pasaporte, cuando dice color, se dice color indio. No se dice, bueno, pues puede decir blanco, no los he visto todos, pero no se refieren a su población mestiza como negra. Y los haitianos sí prevalece, no es la población es menos mestiza. Sí vemos una población del mestizaje de afrodescendientes, y con una población blanca también importante, pero también yo creo que la más importante es la población de mestizaje con los grupos de afrodescendientes. Sí. ¿Por qué es importante para los mexicanos conocer la historia de República Dominicana? ¿Qué nos hermana? ¿Qué nos diferencia? ¿En qué andamos? Sí. Bueno, antes de pasar a eso, hace relativamente hace poco, con un dirigente que se lanzó a la presidencia por un partido que se llama también PRD allá, se me va ahorita el nombre. Él era un hombre de rasgos muy africano, bueno, de población negra, y contendió contra Balaguer. Y entonces pierde. Y él decía en algunas de sus declaraciones, es que no me quisieron por ser negro. Sí, como en todas partes, México no es ajeno a eso, hay un gran racismo. Y el racismo es hacia el haitiano. Ahora, básicamente, ¿no? Pero en Haití mismo también hay un gran racismo. Cuando Aristide se casa, escoge una mujer que no era tan de color, ¿verdad? Era más no era tan de color oscuro. Bueno, ¿por qué es tan importante República Dominicana para México? En primer lugar, porque desde desde el descubrimiento de América ha habido lazos con República Dominicana, ha habido lazos importantes de personajes que han llegado a México, han formado parte inclusive de su historia, y tenemos presencias tan importantes como los Enríquez Ureña, por ejemplo. Pedro y esta parte epistolar que yo mencionaba, ¿no? De estos intelectuales, algunos periodistas. Es muy interesante ver la lista de diplomáticos que llegan de República Dominicana a México, sobre todo en el siglo XX, que es cuando, porque a finales del XIX, pues toda esta parte de la parte diplomática, ya cuando México ya se le tiene definida bien su embajada como embajada, no como legación. Las personas que van y vienen
de República Dominicana a México y también de México hacia allá nos hablan mucho de lo que reconocemos y de parte de de este vínculo que tenemos. Entre los diplomáticos que llegan inclusive durante la era de Trujillo, hay algunos periodistas. La presencia de periodistas de algunas de las periódicos importantes de allá de República Dominicana es interesante. Algunos de ellos obviamente estaban ligados a Trujillo, trabajaban para su régimen, pero de todas maneras eran personas preparadas, no todos, pero muchos de ellos sí. Trujillo llegó a mandar a algún pariente también, pero periodistas, algunos intelectuales y mexicanos también. Este intercambio diplomático nos habla de este reconocimiento entre nuestros dos países. Balaguer fue un hombre que se quiso acercar también mucho a algunos grupos intelectuales mexicanos, no solo en México, también en otros países de Latinoamérica. Otro personaje también importante de República Dominicana, Rodríguez de Morici, y otros personajes, bueno, él no tanto en México, pero los Enrique Sureña, otros poetas, intelectuales. ¿Qué tenemos en común con República Dominicana? Tenemos una historia en común, una historia de colonización, una historia que nos hermana en el lenguaje, nos hermana en movimientos políticos y en muchos otros aspectos culturales, entre ellos la música, ¿no? Uh-huh. Prácticamente se nos ha acabado el tiempo y antes de entrar a las sugerencias bibliográficas para adentrarnos más en este tema, ¿quiere maestra del Valle cerrar con algo en especial? O ya damos por concluida ahí la conversación, entramos a las sugerencias de bibliografía. Sí, yo nada más quisiera terminar con esta parte de la política de represión de trujillista. Como yo lo mencioné hace poquito, fue precisamente estos asilados que llegan a México y que forman parte de la política exterior mexicana, de la política de asilo que México ha tenido como parte de su política exterior, y que en estos años de Trujillo precisamente se vio todos estos asilados se vieron muy beneficiados por esta política de asilo de México. Posteriormente también con la época de Balaguer, también la política de asilo sigue existiendo. Y bueno, pues terminar con la muerte de Trujillo, que hay mucha bibliografía sobre esto, sobre todo ahora que están saliendo a la luz, como le decía, muchos testimonios en República Dominicana de personajes que estuvieron involucrados. También no hay que olvidar la muerte de las hermanas Mirabal. La muerte de las hermanas Mirabal, que es ejemplifica el ocaso de la dictadura trujillista, cuando Trujillo ya lleva a cabo esta muerte de estas hermanas maravillosas, opositoras al régimen de Trujillo, ya una total divorcio de Trujillo con la Iglesia Católica. Realmente ya el ocaso de Trujillo, la muerte misma de Trujillo ahí en el malecón, o si no es el malecón, ahí en Santo Domingo, y todo lo que viene después de la muerte de Trujillo,
toda esta represión a los que llevaron a cabo la muerte de Trujillo, luego también la otra invasión estadounidense con el gobierno de Juan Bosch, la presencia de Juan Bosch en México, lo que le ha dado realmente ha sido muy, muy importante esa presencia de Juan Bosch que ha dejado en México, que obviamente dejó en República Dominicana y sigue hasta la fecha. Yo quisiera pues concluir con la sugerencia de que puedan acudir a la bibliografía que está saliendo. Hay una cantidad muy, muy importante de textos que pueden ir acudiendo a ellos, pero yo sí sugeriría que como preámbulo puedan leer Biografía del Caribe. Bueno, este libro que yo creo que todo estudioso del Caribe debe acudir a él. De don Germán Arciniegas. Como un antecedente, porque realmente él es el que nos va a dar una luz importantísima sobre lo que es el Caribe. Trabajos sobre Frank Moya Pons, Evolución de la población dominicana. Sí, exactamente. Los libros de Bernardo Vega sobre la era de Trujillo. Él es un dominicano. La misma literatura de Vargas Llosa, un libro muy bueno que es La fiesta del chivo. Pero La fiesta del chivo alude mucho a un libro que escribió Bustamante en los años 40, que se llama Una satrapía en el Caribe. Este libro ya se puede conseguir, no, ya hasta hace poco era muy difícil, pero actualmente sí se puede conseguir. Bustamante escribe este libro, él escribe otro libro anterior que se llamó Yo fui secretario de Trujillo. Y él era un vasco que llega como parte del asilo, porque Trujillo también tuvo una política de asilo. Muchos de los españoles que posteriormente llegaron a México, primero llegaban a República Dominicana, otros llegaban a Cuba, y de ahí iban o bien a Sudamérica, Argentina, o Estados Unidos, o México. En el 39. Sí, pero posteriormente también. Por ejemplo, Margarita Carbó recientemente falleció, desgraciadamente. Ella nació en un barco. Sus padres venían así como parte de este asilo. Ellos llegan a República Dominicana, sus padres, y ella nace en el barco en donde venían sus padres. Cuando desembarcan en República Dominicana, ella llega en los brazos de su mamá. Entonces ella nos contaba cómo Trujillo los manda a sus padres y a ella pequeñita a un lugar en República Dominicana donde se dedicaban a la agricultura, y posteriormente ya llegaron a México, ¿no? Pero este libro de Una satrapía en el Caribe es un libro muy interesante porque que no se llamaba, en realidad es un seudónimo. Él escribe en México este libro en 1947 y parece que es tal la furia de Trujillo que años después lo manda a matar aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aquí lo asesinan aquí en las calles de la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México. Entonces este es un libro que puede, en él van a ver, junto con, si ustedes leen este libro de La satrapía en el Caribe y leen la novela de Vargas Llosa, van a tener una parte muy importante de quién fue Trujillo.
cómo se manejaba en el gobierno, en la administración, cómo él iba acaparando todo para llegar a manejar y convertirse en este personaje megalómano, dictador terrible, ¿verdad? Bustamante, ¿cómo se llama, perdón? Jorge Bustamante, Jorge. pero su ¿Seudónimo? Su seudónimo, ahorita Ajá. se me va ahorita también el nombre. Pero bueno, lo menciona Vargas Llosa. Ujú. No, No. Vargas Llosa no lo menciona, sino que Vargas Llosa ejemplifica. Si leemos el libro de la satrapía, vamos a ver quién era Trujillo y algunas cosas las vamos a encontrar de lo que menciona Vargas Llosa, las menciona en su libro, en su libro de la fiesta del chivo. También se acaba de publicar una antología del Caribe que nosotros la tenemos en la biblioteca de estudios históricos, donde participan, es una antología de todo el Caribe, del Caribe inglés, del Caribe francés, del Caribe holandés y obviamente del Caribe hispano, donde hay un volumen especialmente dedicado a República Dominicana, de Haití también. Estos volúmenes nos van a dar una luz sobre toda la historia del Caribe. Sí. Publicados por la doctora Naranjo. Muy bien. Pues maestra, muchas gracias por esta conversación. Ha sido muy reveladora en muchos sentidos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Espero que les haya aclarado algunos datos sobre este país tan importante para nosotros. Vaya que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Así, Juan Stack, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestra invitada, la maestra María Eugenia del Valle, quien nos habló de la española a República Dominicana. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Estuvieron en la realización la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio a cargo de Gabriela Marentes. La producción es de Banibaldo Morales, en los controles técnicos y en la edición Joel Cuautle. Gracias y hasta la próxima.